Hoy tenemos con nosotros a Joaquín. Él es pediatra y es padre de Julia, una peque de 11 años que tiene parálisis cerebral. Nos contará su secreto de llegar a coronar una cima de hasta 3.000 metros junto a su hija. Soy Sonia de Lama. Bienvenidos al podcast de Banner Salud, creado como una ventana a la diversidad funcional. Hola Joaquín, bienvenido al podcast del Centro Banner. Muchas gracias. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Susmozas, o JJ Running. Él es pediatra, es el fundador del proyecto JJ Running, creador de contenido por la defensa de la inclusión en personas con diversidad y sobre todo el papá de Julia. Y por eso estás hoy aquí. Así que te cedo el testigo para que te presentes y nos cuentes un poquito quién eres. Bueno, pues un loco que le ha dado por correr, ¿no? con su hija que tiene pues una enfermedad rara. Julia tiene 11 años, cumplió ayer. Y bueno, pues tiene una enfermedad rara que se llama el síndrome de Beckwith-Wiedemann, que bueno, normalmente no lleva aparejado tener un retraso psicomotor. Pero tuvimos la mala suerte de que Julia llegó, pues igual que hay niños traviesos, pues Julia fue muy traviesa en su síndrome y tuvo muchas complicaciones. Y entonces, bueno, lo que le marca un poco su día a día es la parálisis cerebral más que la enfermedad rara. Y bueno, pues de golpe y porrazo empezamos ahí a correr, empezamos a generar un vínculo y aquello trascendió lo meramente deportivo y como bien has dicho, pues utilizamos un poquito el eco que teníamos, siendo pues ella una niña preciosa con discapacidad y yo siendo su padre y además pediatra, es decir, que hablaba un poquito ahí con conocimiento de causa de ciertos temas, pues intentamos desembarcar en redes sociales pues para ayudar a las familias que acababan de llegar al mundo de la discapacidad y nos encontramos con que también, pues bueno, pudimos ayudar a las familias que no tenían la discapacidad pero eran ignorantes de muchas de las cosas que nos pasaban. Entonces, claro, llegó Julia, supongo que en el nacimiento no sabíais todavía el diagnóstico. ¿En qué momento os dieron un diagnóstico? A ver, la impresión de que algo pasaba ya me la llevé yo conforme Julia nació. Siempre cuento, pues Noelia dio a luz un sábado a las 7:30 de la mañana y yo era el pediatra que estaba allí para atender a mi hija. Más que para atenderla, era casi para grabar el momento que tenía que quedar eso inmortalizado. Y claro, ¿cuál fue la sorpresa cuando de repente pues vi que su cara no era una cara de una niña normal, que no respiraba como tenía que respirar? Y bueno, no sospechábamos nada durante el embarazo. Se habían visto algunas cositas, pero que podían explicarse por otras, más sencillas. Y cuando nació fue cuando de repente dijimos, bueno, algo pasa, hay que ponerle nombre y apellidos a esto que está pasando. Entonces Julia ingresó y recibimos el diagnóstico allá por el día 11 de vida. De vida. Mm. ¿Y cómo, siendo pediatra y Noelia enfermera pediátrica, recibes un diagnóstico y te pones en el lado en el que normalmente están tus pacientes? Pues eso quizás al principio fue lo más duro, ¿no? Acostarte sabiendo cada cosa de tus pacientes y de repente levantarte sentado al lado de ellos, con tu hija allí ingresada, ¿no? Los padres y las madres que estaban allí. Joaquín, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estáis aquí? Julia, porque ellos ya sabían de la llegada de Julia, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese cambio de papel, de jugar otro papel totalmente distinto, pues al principio hubo que sentarse porque ya la relación con tus compañeros ya tampoco era igual, no era de igual a igual, no era de compañeros, sino que eran de médicos de Julia, Especialistas. conmigo, que era padre de Julia y además especialista en ello, con lo cual, pues bueno, teníamos que discutir ciertos aspectos todos los días, discutir en plan bien, ¿eh? No llegábamos a las manos en cuanto a diferencias. Y fue difícil al principio. Es verdad que teníamos los recursos, yo había hablado varias veces de ese síndrome dentro de mi trabajo, pues había llevado varios pacientes, pero hasta que logramos asentar y dijimos, bueno, venga, no pasa nada, esto no tiene por qué llevar
retrasos y como todos, vamos a llevarlo como lo mejor que podamos. Pero claro, no estaba escrito el guión y Julia hizo el guión que ella quiso. Tiene su propia personalidad. Sí, sí, de siempre. En tu libro expresas algo así como que fue transformador, ¿no? Que la llegada de Julia os transformó un poco vuestra vida. ¿En qué sentido cambió todo? Bueno, en primer momento nosotros tuvimos que aislarnos porque fueron 4 meses y medio de ingreso, o Mucho sea, tiempo. entre Murcia y Madrid, que estábamos. Entonces necesitábamos, tanto Noelia como yo, estar totalmente centrados en el cuidado de Julia, ya no solo como padre y como madre, sino como enfermera pediátrica y como pediatra, ¿no? Entonces necesitábamos tener al 100% de nuestros sentidos, pues, para poder rebatir o apoyar las decisiones que otros compañeros tomaban. Había algunas que estábamos de acuerdo y otras que no, y teníamos que buscar otras opiniones. Y bueno, pues eso la verdad es que nos llevó mucho tiempo volver a retomarlo absolutamente todo. Tuvimos que excluir a mucha gente, ¿no? Porque imagínate, hoy en día con los móviles, pues todo el mundo preguntándote día a día, oye, ¿cómo está Julia? ¿Cómo van las cosas? Las abuelas se hicieron cargo fueron las community manager de todo eso Qué y importante la red de sí, apoyo sí, y, sí. y- y protegeros, ¿no? Al final supongo que es lo que buscabais en ese momento. Claro, en ese momento tuvimos que replegarnos totalmente y dedicarnos a Julia, ni siquiera a nosotros, a Julia. Totalmente. ¿Y cómo fue, o sea, cómo conseguisteis salir adelante? ¿Cómo superasteis ese momento y cambiasteis quizá vuestra forma de verlo? ¿O qué fue lo que os ayudó? Pues no te sabría decir, Sonia, o sea, quizá no tuvimos tampoco un trabajo de duelo activo, ¿sabes? Quizá tampoco dijimos, venga, ahora hay que pasar esta fase, sino que nos fuimos encontrando, no voy a decir cada vez más cómodos con la situación, pero sí que de repente pues dijimos, esto hay que seguir, la vida tiene que seguir, tenemos que intentar volver. Esto siempre lo asemejo ¿no? Noelia y yo siempre viajábamos mucho, pues éramos una pareja, gente joven, Con Tailandia, inquietudes. Egipto, vámonos, venga. Y de repente, y teníamos nuestro castillo de Disney precioso, ¿no? Construido con piezas de Lego. Y siempre digo, bueno, Julia llegó, le pegó una patada a ese castillo y yo me encontré de repente con todas las piezas de Lego por el suelo. Y yo tenía que coger esas piezas de Lego y volver otra vez a construir mi castillo. Pero pasa como con los muebles del IKEA, que siempre te sobra un tornillo o te falta uno, ¿no? Y esto pues igual, tenías que construir el castillo, no el mismo, similar, pero con las piezas que tenían. Entonces te faltaban, había piezas que tenías que quitar, había piezas que tenías que coger nuevas. Y eso lo fuimos haciendo poquito a poco, encontrándonos cada vez más cómodos con la situación. Julia ayudó en el sentido de que pues no tuvo, de repente empezó a dejar de tener ingresos prolongados, pasábamos más tiempo en casa, íbamos cogiendo nuestra velocidad de crucero de decir, venga, sabemos lo que hay, sabemos que tiene una parálisis cerebral, su discapacidad, pero aquí vamos, ¿no? En este carril vamos. Y eso ayudó a que nosotros pues pudiéramos seguir adelante. Claro, supongo que también volver a casa, poder Sí, tener un lugar, una ubicación, ¿no? Y sí, una estabilidad en todo. sí, los hospitales, la verdad es que cada vez los hospitales, cuando tú terminas con tu hija en un hospital, eh, te sacan de tu vida, ¿no? Pierdes todo, pierdes tu casa, pierdes tu círculo, pierdes absolutamente todo, ¿no? Entonces, pues bueno, el hecho también de que se han desarrollado programas de hospitalización a domicilio cuando Julia se ha puesto más malita y hemos tenido que poner ventilación mecánica, oxígeno, pues estar en casa, eso también hace que uno esté más cómodo. Creo que es importante para que otras personas que no conocen a Julia o que a lo mejor no han visto ningún vídeo tuyo, Ujú. no te conocen de redes, que describamos a Julia para que puedan entender quizá la complejidad de su diagnóstico y por qué ha habido momentos en los que ha tenido que estar ingresada o por qué ha necesitado esa ventilación mecánica. Si Claro, quieres lo contamos un poquito para que lo sí, entiendan. claro. Bueno, ella, como ya he dicho antes, tiene un síndrome de Beckwith-Wiedemann, es una enfermedad rara, no es de las más raras, se da en uno cada 13.000, 14.000. Y en población con producto de técnicas de reproducción asistida,
esa frecuencia baja, a uno cada 3.000, 4.000, o sea, fíjate. Y bueno, eso, el síndrome, así a grandes rasgos, conlleva pues un sobrecrecimiento, es decir, una niña muy grande. Es una niña que le crece mucho la lengua, con lo cual tiene muchas dificultades pues, para tragar, hablar, respirar, que fue todo lo que le pasó al principio. Y tiene riesgo aumentado de tener tumores malignos, tanto hepáticos como renales. En el caso de Julia, su mutación, por así decirlo, es de las que menos riesgo tiene, con lo cual eso lo tenemos ahí como un poquito olvidado. Mejor. Y sí, mejor. Y claro, pues como hemos hablado antes, pues no tenía por qué llevar aparejado ese retraso psicomotor, pero Julia se empeñó en coger y decir, bueno, pues a los 13 días de vida hizo una parada en casa, nos acaban de dar de alta, hizo una parada por broncoaspiración, se le fue toda la leche al pulmón y se paró. Y entre Noel y yo, pues la reanimamos. Todos los ingresos que tuvo, pues entre el hospital de Murcia, La Risaca y el 12 de octubre, pues todo eso, el precio de eso fueron muchas neuronas dejadas por el camino. Y entonces pues ahora nos encontramos con una niña de 11 años que tendría que estar pues subiendo y bajando de toboganes, casi ya renegando de sus padres, pues nos encontramos con una niña totalmente dependiente, que no controla esfínteres, que tiene mucha dificultad para moverse porque tiene espasticidad, sobre todo en la pierna izquierda, no habla por su parálisis cerebral y porque tuvo una intervención que le quitaron el 75% de la lengua. Que es lo que hablabas antes de que tenía una lengua muy grande y Eso que es. le podía Mm. limitar la respiración Sí, también. y bueno, nos encontramos pues eso, una niña Con muy, muy necesidades dependiente, complejas. sí, sí, sí. Y luego, pues bueno, por lo que hablamos del oxígeno, la ventilación, pues consecuencia de todos los ingresos pues, y de esas broncoaspiraciones que hacía de leche, pues su pulmón, ella no es la primera de la clase en pulmón, ¿sabes? Entonces, pues cada vez que viene el típico virus que tenemos de moda los pediatras, pues que si la gripe, que si el VRS, que si tal, y ella los coge todos, pues digamos que tiene ahí su infección respiratoria y lo Y hay que pasa mal, controlarla. Mm. lo pasa muy mal. Gracias por contextualizar, que creo que era necesario para que todos tengamos un poco en mente lo que es Julia. Em, y volviendo atrás a esos momentos, a poder llegar a casa y buscar una estabilidad y bueno, encontrar, bueno, ya estamos aquí, ya este es nuestro camino, vamos a construir desde aquí. Em, ¿Hay algún mensaje que le dirías a esa Noelia de aquel momento, a ese Joaquín de aquel momento, que nadie les dijo y que hoy sí que les podría ayudar? A ver, el primer mensaje que yo les diría es que no es cómo empieza el juego, sino cómo termina, ¿vale? Y para eso hay que tener mucha paciencia. Los médicos, los profesionales en general que trabajamos con esta clase de niños con discapacidades severas, pues tendemos a ser muy tajantes y muy, ¿no? Damos un diagnóstico, establecemos un pronóstico y muchas veces acertamos, pero muchas veces estamos poniendo un techo muy cerca del suelo a estos niños. A lo mejor no ya, fíjate, por el niño en sí, porque a lo mejor fallamos poco en cuanto a la calidad del niño, a decir, ostras, tiene una afectación como muy severa, sino porque le ponemos el techo a los padres. Es decir, cuando nosotros de repente nos dirigimos a unos padres y le decimos, no va a andar, no va a hablar, no va a contener, no va a controlar esfínteres, pues tú estás haciendo muchas veces que los padres digan, pues, ¿Y qué va a hacer? no, y si no lo va a hacer, ¿por qué me voy a esforzar yo? También es verdad. ¿No? Entonces, yo a Noelia y a Joaquín de aquella época les diría, tranquilos, paciencia, vamos a ver dónde llegamos. Donde lleguemos lo va a decir Julia y vosotros empezar a trabajar, porque sí que tuvimos muchas opiniones que en su día dolieron y desestabilizaron todo lo que habíamos construido, de decir, venga, vamos a trabajar, vamos a hacer un montón de cosas, y de repente llegaba alguien y te decía, pero es que yo no sé si Julia va a andar, y de repente, ¡pum!, todo para abajo, decías, madre del amor hermoso, qué difícil es construir y qué fácil es derrumbarlo absolutamente todo, ¿no? Yo les diría eso, paciencia y poquito a poco. Y día a día. Sí. Buen consejo. Y de todo esto, ¿cómo nace JJ Running? Bueno, pues el JJ Running Team nace un poco pues, de la necesidad de un padre de hacer deporte que estaba entrado en carnes, que no es que haya mejorado mucho la cosa, ya te lo digo, pero
pues un poquito la necesidad. Yo era un tío que antes pues hacía baloncesto, hacía taekwondo, corría, salía en bici y de repente pues llega Para Julia y claro, todo aquello se quita. Y bueno, decimos, pues vamos a empezar a correr. Oye, y claro, tú, pero de repente te das la vuelta, ves a Noelia, ves a mí, ves que tenemos 3 niños, Pablo acaba de nacer, 3 meses antes de empezar la pandemia, y digo, oye, ¿cómo voy yo solo? Dios mío, esto, ¿cómo dejo aquí a Noelia y me voy yo por los montes a hacer el cabra yo solo? Y bueno, pues dijo, pues vamos a ver qué podemos hacer para que Julia, que es quizá la más problemática en cuanto a hiperactividad, que teníamos que estar muy pendientes de ella, pues que se venga conmigo. Oye, si surge la cosa y va bien, pues genial. Compramos un carrito de estos de Amazon, de los que son remolque de bici, y bueno, mientras que ella fue pequeña, ella aunque tiene su parálisis cerebral, tiene buen control postural. Entonces ella iba sentada, empezamos a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, y de repente nos empezamos a ver subiendo monte, bajando monte, y bueno, pues comprando otras cositas, otros carros que iban resistiendo más. Con todo eso dijimos, pues, ostras, y yo fui empezando a subir las rutas a los estados del WhatsApp y la gente me decía, Joaquín, esto, qué chulo lo que has hecho, un montón de comentarios. Y dije, pues, ¿por qué no vamos a las redes sociales? Empezamos en YouTube, montando algunos vídeos, pero nos llevaba mucho tiempo el montar los vídeos y tiempo precisamente las familias que tenemos un hijo con discapacidad no tenemos. Y bueno, pues cambiamos y nos fuimos a Instagram y a X. Y ahí empezamos un poco a visibilizar lo que hacíamos deportivamente, pero siempre con un trasfondo pues de ayuda, o no solo de ayuda, sino de visibilizar nuestro día a día, de visibilizar los problemas con los que nos encontramos, la falta de soluciones y bueno, pues poquito a poco. La verdad es que hemos hecho ahí un hueco muy tenéis grande. más repercusión. Sí. Joaquín, ¿por qué crees que es necesario, porque es importante este tipo de iniciativas que realmente lo que hacen es crear conciencia social? Precisamente por eso, ¿no? Nosotros, la mayor parte de gente que se autodenominan influencers, pues son creadores de contenido, ¿no? Nosotros jugamos un poquito con eso y decimos que somos creadores de conciencia social, porque al fin y al cabo lo que hacemos es que al resto de la población, que son totalmente, no saben las necesidades y los problemas con los que nos encontramos y que son fácilmente solucionables, pues cuando tú lo demuestras, la gente dice, jolín, Joaquín, desde que te leí el post este de los bordillos o del pavimento podotáctil o de los cambiadores inclusivos, pues me doy cuenta de las cosas, ¿sabes? Cada vez que nos dicen alguien eso, es como una victoria, como decir, venga, vale, bien, otro más para la causa. Mm. Y es súper importante. Es verdad que entra un poco en conflicto con la exposición de Julia en redes sociales, que es quizá con lo que menos cómodos estamos, ¿no? Porque es una menor además con discapacidad, que no es consciente de esa exposición. Entonces entramos ahí un poquito en conflicto, pero creo que el beneficio final es mayor. Yo también lo creo, pero entiendo perfectamente que al final con los menores hay que protegerlos Claro. y que la exposición siempre requiere un poco Y siempre hay algún comentario que nos Mm. hacen, que es como cuando te pegan una puñalada y dices, uy, me ha dolido, pero venga, vamos a seguir, ¿no? Has comentado el tema de los cambiadores y justo ayer que celebrabais el cumpleaños de Julia aquí en Valencia, volviste a mencionar que la experiencia ha sido maravillosa, que habéis estado en el Oceanographic y Ujú. que, bueno, que lo habéis pasado genial y que habéis tenido muy buen trato, pero Pero el pero está, ¿no? Es lo que hablábamos antes, ¿no? No existe esa conciencia social de que las personas con discapacidad tienen que tener un sitio donde cambiarse, donde tener una higiene íntima sin que vomitemos sobre su dignidad, ¿no? El hecho de que, bueno, nosotros dos podemos pasar a cualquier bar, ¿no? A cualquier aseo público y ya está. Pero yo con Julia tengo dos opciones. O paso al aseo de hombres y la echo al suelo, y yo me echo al suelo también, con lo cual su dignidad cero y la mía también. O bien me siento en un banco y hago una exposición de más riesgo que la que hago en redes sociales de mi hija, es decir, expongo sus genitales para que todo el mundo lo vea. Y eso creo que hoy por hoy ninguna de las personas que no tenemos discapacidad lo haríamos.
Hay una asociación, ¿verdad?, con la que colaboras, que están en el norte, no recuerdo bien Sí, cómo se llaman, que son están cambiadores luchando. inclusivos. Cambiadores Ujú. inclusivos. Me decías antes que en España hay Creo que hay unos 20, 20. 8 creo que están ahora mismo certificados. 2 he conseguido que se pongan en Cartagena y están en fase de certificación por parte de la asociación. Quedan ahí cuatro flecos que solucionar de problemas técnicos. Y bueno, como hablaba el otro día con el ayuntamiento, pocos son, ¿no? Si tú piensas proporcionalmente la cantidad de sitios que tenemos la gente que no tenemos discapacidad para hacer nuestras necesidades y piensas que para una población de unos 200.000 habitantes como es Cartagena, que haya 2 cambiadores inclusivos y que eso lo consideremos una victoria, pues a veces te dices, sí, pero me falta algo más, me faltaría que fueran más generalizados. ¿Y hay otro tipo de barreras o de limitantes en la inclusión o de factores de exclusión que vosotros veáis en vuestro día a día? Bueno, las barreras arquitectónicas están siempre, es algo que yo siempre digo, el monte nos pone a todo el mundo en el mismo sitio, nos pone las mismas dificultades para todo el mundo, pero las ciudades no. Las Mm. ciudades plantean muchas dificultades a la hora mm, bueno, de transitar por ellas con personas con discapacidad. Pero quizás lo más llamativo es el factor social todavía. Queda mucho por hacer, queda mucha pedagogía por imprimir a, a los jóvenes, a las familias, a la gente mayor, ¿no? Porque los niños, algo que cuento yo siempre es que los niños, pues bueno, cuando ven a Julia se asombran, ¿no? Ven de repente una niña mayor que lleva pañal, que lleva los dafos en las 2 piernas y que va en una silla de correr con la música a todo trapo y con un padre que parece un árbol de Navidad como buen runner, ¿no? De colorines. Y le preguntan a sus padres: "¿A qué le pasa a la niña?". Eso es normal porque no tienen mundo, no tienen vida. Mm. Y pero a mí lo que me asombra es que los padres no sepan contestar eso, no sepan decir: "Es que tiene discapacidad". Es que es tan sencillo como eso. Entonces queda todavía mucha pedagogía, queda que la gente se conciencie, de que las personas con discapacidad, no pueden estar fuera de la sociedad, no podemos tenerlas en guetos, no podemos, negar la existencia de la discapacidad porque es algo inherente a la vida, desde siempre. Totalmente. Y lo que no podemos estar es como hace 60 años metiéndolos en una habitación y encerrándolos para que nadie los vea. No son castigos de Dios o de la vida, sino que es algo inherente al día a día. Con lo cual, cuanto antes nos demos cuenta, antes lograremos la inclusión completa. Mm. ¿Y vosotros habéis encontrado en el deporte, en este caso en correr, una forma de inclusión, ¿no? Porque al final contabas antes que Julia incluso lo disfruta mucho Ujú. porque hay varias personas que están pendientes de ella, que es como el centro, ¿no? Sí, sí, ella es su majestad, ¿no? Ella va en la silla, va todo el mundo pendiente de ella, si no le hago yo bromas, pues le hace Robert o David o Juanto, son gente que viene y ya no es solo el hito deportivo, ¿no? El año pasado pues coronamos el Mulhacén, que es la cima de la península, y pasamos un fin de semana allí en un pueblecito, Capileira, y bueno, lo asombroso fue que esta gente, pues decía: "Joaquín, termina de cenar tú, que me llevo a Julia a dar un paseo". ¿Sabes? Es como, poco a poco ellos se van dando cuenta de las barreras y de los problemas que tenemos Julia y yo, y entonces pues van solucionando. Algo que me encantó, llegamos al refugio de Caldera, después de bajar desde el Mulhacén, y bueno, allí había pues, como 2 camas muy grandes, 2 literas muy grandes, y tenía que cambiar a Julia. Y todo el equipo se puso alrededor de Julia para que nadie, o sea, como para crear Para una que no la zona de viesen. intimidad allí, ¿sabes? Son gente que, en base a ir con nosotros, ya tienen su sensibilidad, esto eso les viene de serie a ellos, pero en base también a ir con nosotros y participar del proyecto, se dan cuenta también de muchas cosas que faltan en el día a día. Al final, esto te demuestra cómo sí que es posible crear Sí, sí, esa total, conciencia, ¿no? Y a través de la exposición y a través del conocimiento. total, total. Hay una cosa que me gusta mucho de vuestro proyecto, de hecho, te conozco de hace bastantes años en lo que era Twitter, ahora X, no me acostumbro a llamarlo así,
Y es la pasión por el deporte. A mí también me ha gustado mucho correr, he hecho trail de montaña, ahora hago también mucha bici. Y, y bueno, el Centro Banner nació un poco de esta inquietud, ¿no? De innovar a través del movimiento, del deporte o de la participación deportiva y ofrecérselo a niños y jóvenes que presentan algún tipo de limitaciones en su desarrollo o de discapacidad. Y es verdad que no es fácil encontrar lugares que tengan una perspectiva como esta, tan diferenciadora. Vosotros en Julia, en todo su bagaje terapéutico, ¿qué es lo que más importancia le habéis dado o qué es lo que más habéis trabajado? A ver, tenemos muchos frentes, ¿no? Abiertos con ella, porque, bueno, ella no tiene un lenguaje, ¿no? Y quizá eso es lo que más hemos priorizado hasta que hemos desistido de tener un lenguaje oral, ¿no? Que los padres le damos siempre mucha importancia al Mm, lenguaje oral, que quizá no es lo que más importancia tiene. Pero bueno, hemos conseguido que, pues bueno, que se exprese con sus propios signos y con un lenguaje natural asistido a través de una tablet. Y luego, desde el punto de vista motriz, pues el que ande, ¿no? Eso para nosotros era fundamental, ¿no? Y hemos trabajado muchísimo en ello. El tema ahora de que ella participe en el deporte le da muchos beneficios, ¿no? Yo siempre digo que aquello de no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No hay ningún paper que me diga salir a correr con tu hija mejora. No, su bienestar emocional. no lo sé, no lo sé. Yo sé que ella se lo pasa bien. Yo sé que además, pues la propiocepción también le ayuda mucho, pues exactamente igual cuando hablamos de equinoterapia, tal, el montar ahí al niño encima del equino, pues para que vaya, le mejora, pues esto igual. Julia va y es que sube paredes verticales de 3 metros y eso le obliga a que su cuerpo sea consciente de la posición en la que esté y que corrija la posición y es tremendo, la verdad. Qué guay. La verdad que es impresionante Sí, sí. lo que hacéis y yo creo que esos desafíos cuando realmente os encontráis en esas alturas impresiona Mola muchísimo. mucho, muchísimo. Hasta ahora hemos hablado mucho de Julia, hemos comentado todo el proceso de diagnóstico, todo lo que supuso para vosotros, cómo nació JJ Running Team, incluso el proceso terapéutico de Julia hasta ahora y a lo que más importancia le habéis dado. Pero nos hemos olvidado de dos personas muy importantes que también viven contigo y con Noelia, que llegaron un poquito después que Julia, que son Joaquín y Pablo. Ujú. Háblame de ellos, háblame de lo que ha supuesto no ser 3 y ser 5 en la familia. Y bueno, cuéntame cómo lo lleváis, incluso qué supuso para Julia. Bueno. Bueno, en primer lugar, lo que supuso es estar en inferioridad de condiciones, ¿no? Ya yo le decía a Noelia, niña, aquí o sobra un niño o falta un adulto más, porque eran 3, nosotros 2, pero bueno, es verdad que ha supuesto un cambio en el concepto de por qué de repente buscamos a un segundo hijo, ¿no? Que nosotros dijimos, bueno, pues viene Joaquín, Julia ya no se queda sola, ya va a tener su hermano que va a cuidar de ella, y luego con el tiempo te vas dando cuenta de que es una equivocación, te vas dando cuenta de que ellos tienen su vida, ellos decidirán si quieren estar con su hermano o no, y, pero digamos que ha dado un soplo de aire fresco, ¿no? El tener a 2 niños que juegan, que se pelean, que comparten inquietudes, que te dan los mismos problemas y que sobre todo por el momento cuidan mucho de su hermana, ¿no? Ahora mismo mientras nosotros estamos aquí, ellos están con Noelia y con Julia echando una mano allí en el biopark y yo sé que cuando de repente les encargas, oye, mira, se va a quedar mamá sola o me voy a quedar yo solo con Julia, necesito que nos echéis una mano, pues ellos se ponen en modo responsable, le dan al botón de on, de modo responsable, y son 2 tíos que aportan mucho, ¿no? A Julia, Julia es devoción lo que tiene por sus hermanos, porque al principio era más complicado desde el punto de vista físico, porque ella tiene una falta de control de impulso grande, De no fuerza. domina su fuerza, y entonces pues cuando eran más chiquitines
pues lógicamente lo pasaban peor, pero ahora que ya son dos tíos de 7 y 5 años, pues juegan con ella, de vez en cuando se hacen daño, pero juegan mucho con ella, a lo salvaje, a lo bestia, que es lo que le gusta a ella, y entonces ella los busca continuamente para ese juego, ¿no? Y ella está súper contenta con sus hermanos y ella le aporta a sus hermanos una conciencia sobre la discapacidad que no solo la aplican en casa, sino que la aplican fuera, en el cole, cuando tienen sus amigos con discapacidad, pues llevan un bagaje en casa importante. Sí, qué importante Mm, esta parte. mm, Incluso eso, el ser capaz de poder explicar a sus amigos que porque su hermana es diferente y que Sí, no pasa nada, ¿no? Que lo vivan como algo claro. normal Pablo además entre tiene todos. un amiguete por ahí en clase que le hace dibujos a Julia. O sea, le manda dibujos, Qué como tu, maravilla. como tu hermana tiene discapacidad, le he hecho este dibujo, tal, y entonces siempre aparece con la mochila. Le ha hecho a mi amigo, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, tal, le ha hecho este dibujo Para y Julia, para Julia, sí, sí. Y tiene ahí un montón de dibujos, qué maravilla. sí, sí. También, bueno, me gustaría que nos hablases de tu libro, creo que se titula Mi paciente más difícil, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo surgió la idea y qué objetivo tenías con la publicación de un libro? A ver, el libro en sí iba a ser inicialmente algo para consumo interno. Es decir, yo era algo, como dicen los autores, un momento de catarsis, ¿no? En el cual pues iba a contar todo lo que se sabía y todo lo que no se sabía sobre la historia de Julia, ¿no? Y eso iba a ser pues para regalar a la familia, a los amigos más cercanos que habían estado a nuestro lado durante todo el proceso. Eh, pero bueno, en ese momento, pues como no me puedo callar nada, pues lo publiqué en redes el que estaba escribiendo, se puso en contacto con nosotros una editorial y bueno, sacamos el libro, además con un trasfondo de ayuda, ¿no? Todo lo recaudado con ese libro iba a donarse a Zancadas sobre Ruedas. Y digo iba porque, bueno, pues la editorial cerró, nos quedamos sin libro, hemos recuperado los derechos del libro y estamos buscando editorial para volver a sacarlo a la venta. Pues ánimo, ojalá que Sí, pueda ser pronto. sí, ojalá. ¿Y Zancadas sobre ruedas, en qué consiste? Bueno, pues Zancadas es un club y una asociación que nos proporciona a nosotros una infraestructura muy importante, ¿no? Nosotros empezamos a hacer las rutas Julio y yo solos y de repente nos encontramos con que Zancadas, que la sede principal está en Cartagena, en mi ciudad, nos contacta y nos dice, oye, ¿por qué no venís con nosotros a probar? Y de repente pues, nos encontramos que empezamos a hacer rutas que solos no podíamos hacer y que nos proporciona una infraestructura importante a la hora de participar en pruebas deportivas, en eventos deportivos de verdad, ¿no? En los que te ponen la medallita finisher. Y entonces, pues bueno, hemos creado, yo llegué a ser vicepresidente de Zancadas, cosa que tuve que dejar porque la vida ya no me daba para más, pero nos ha proporcionado, pues bueno, gente, una infraestructura social, no solo deportiva, que tiene un compromiso pues con Julia, con el JJ Running Team y un vínculo muy importante de amistad con nosotros. Qué importante. Y el apoyo, ¿no? Más allá de que no seas tú solo con Julia, sino que haya por detrás algo que, Claro, que, que- que tenga como mayor potencia para apoyaros, ¿no? En todo. claro, sí, sí, Zancadas, bueno, da la cara por nosotros en las carreras, todo eso es súper importante porque nos encontramos con muchas barreras a la hora de pruebas deportivas, ¿no? Pues en varias medias maratones a lo largo de España nos han vetado en la participación. Por el Por, simple por- hecho de pues por distintos motivos, o porque Julia era menor, o porque vamos con silla y resulta que pues eso no es está ilegal. homologado, claro. Claro, porque bueno, en una de ellas me llegaron a decir, mira, es como si el negrito que va primero lleva en la espalda subido al negrito que va segundo y lo deja a 5 metros de la meta. Digo, hombre, no, digo, no es lo mismo porque yo no me voy a quedar ni el tercero, ni el 1000, ni el 5000, me quedaré de los últimos. Digo, pero es que tu hija debería para que fuera legal esto, tu hija debería bajarse y llevar, y empujar ella el carro. Digo, Precisamente lo hacemos porque no puede. eso es. Entonces, pues bueno, Zancadas ha generado una conciencia social
en las pruebas deportivas muy importante, que ha hecho que en la región de Murcia prácticamente en ninguna prueba tengamos problemas para participar con silla. Claro, y esto abre la puerta a que no solo seáis vosotros, sino Claro, que claro, otras personas que quieran realizar el mismo reto que hacéis vosotros puedan tener esa oportunidad. claro. De hecho, bueno, el club tiene un sistema de préstamo de sillas, de tal manera que si tú vas allí a la zona de Cartagena, Murcia, y quieres salir con tu hijo, pues no hay problema. Se ponen en contacto con el club, no hace falta ser asociado, se genera un documento de préstamo del material. Incluso muchas veces, pues, oye, necesitamos tantos voluntarios para salir con fulanito de tal que viene de Madrid a pasar el fin de semana y le encantaría, yo qué sé, irse a pescar a tal playa o tal cala que es poco accesible. Pues venga, vamos. Qué maravilla, me parece una iniciativa súper chula. Sí, sí, sí. Qué bien darle visibilidad. Mm, Zancadas sobre ruedas, ahí sí. queda. Si pudieras hoy desde aquí enviar un mensaje a otras familias que están iniciando este camino con un pequeño con discapacidad, ¿qué les dirías? Pues en primer lugar, esto es algo complicado, porque decirle a una familia que no se sienta culpable es muy complicado, ¿no? Tú ya no hace falta que venga nadie a hundirte en la miseria porque ya te hundes tú solo, muchas veces de todos los pensamientos que te vienen por la cabeza, hacia ti, hacia tu peque, hacia todo. Entonces, el consejo es que se permitan esos sentimientos a veces negativos y que es una fase más, ¿vale? Y que sepan bueno, que muchas veces son pasajeros y que necesitamos tiempo en poder digerirlos, en poder transformarlos en otra cosa que quizá no sea positiva, pero quizá sea no tan negativa como esos pensamientos que nos surgen a veces. Es importante. Sí, muy, muy importante. Y tampoco ponerse el reto de que todo sea positivo, porque como tú dices, No todo es positivo, o sea, mm, que en la discapacidad de Julia yo no puedo ver nada positivo. Ojalá y mi hija estuviera con 11 años pues saliendo de casa, entrando ella sola, comiendo ella sola, pero no es así. Y yo no deseo que mi hija esté así. Pero ya la que la tengo aquí, tengo que trabajar para hacerlo todo lo mejor posible o lo más confortable posible de cara a la familia y de cara a ella misma. de hecho, en tu libro citas textualmente que tu hija no va a mejorar. ¿Y cómo convivís con esa certeza sin dejar de construir futuro y también contando con Joaquín y con Pablo y sin desmoronaros? A ver, yo mi respuesta sería porque estamos vivos, ¿no? Porque la vida sigue y, y realmente tú tienes tu primer momento de decir, paren que me bajo. Paren que me bajo porque yo esto no lo quería, no venía en ningún sitio del contrato que yo firmé cuando nací, no venía en ningún sitio que yo tenía que tener una Julia en mi vida, ¿no? Pero de repente te das cuenta que, bueno, pues que ya que la tienes, tienes que construir, como ya hemos dicho antes, esa vida, ¿no? Y tienes otros dos hijos y tienes a tu mujer, a ti mismo que cuidarte y mucha gente también depende de ti, en mi trabajo, en los amigos. Y de repente, pues tienes que sacar algo bueno de todo esto, Totalmente. ¿sabes? A lo mejor no somos la familia idílica, no somos la familia 10 todos guapos, todos perfectos, todos ricos, con los niños que sacan 10 todo. Pues no lo somos. Pero dentro de lo que yo tengo, pues me encuentro feliz. Y es importante encontrarse bien con lo que uno tiene, porque si no, Claro, esto es, en medicina siempre hablamos de la ratio observado frente a esperado, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos un hiato importante entre lo que esperamos y lo que estamos observando que tenemos en nuestra vida, nuestro nivel de frustración va a ser importante. sí. Entonces, si nosotros de repente decimos, bueno, ¿yo qué espero de mi vida? Pues espero, yo qué sé, una tontería, despertarme mañana. Y me despierto mañana, pues, jolín, pues súper contento, ¿no? Mm. Entonces, marcarte metas a corto plazo y de repente, pues nadie me decía que yo hasta ahora, hasta hace poquito, veía que los viajes con Julia eran imposibles. Y de repente, pues me encuentro aquí en Valencia pasando un fin de semana, o el año pasado, pues nos fuimos a pasar el fin de semana a Granada, a subir al Mulhacén. Pues van abriendo esas metas, esas poquitas cosas para ir encontrándote en una normalidad en la que tú estés a gusto.
Totalmente, y que miras hacia atrás y es un poquito más de lo que a lo mejor hubieses esperado hace un Claro, año. claro, claro. Como hablábamos antes, a mí hace 11 años cuando nace Julia, me dice, mira chico, vas a subir el Mulhacén, vas a escribir un libro, vas a hacer un montón de cosas con tu hija y te digo, esto no es verdad. Joaquín, y además de ser padre de Julia, Julia, ¿podrías decir que te ha enseñado algo en tu parte más profesional como pediatra? Pues sí, la verdad es que de las cosas que me ha enseñado, las más útiles han sido a nivel profesional. Em, yo ahora trabajo en urgencias de pediatría, que quizá también, pues eso, es patología más aguda, es un trato más tipo despachar a la gente, ¿no? Siempre con una parte de calidez y de cercanía. Pero cuando yo trabajaba en Ucineo, pues digamos que la relación con la familia era más intensa, ¿no? Porque tenemos pacientes allí que estaban pues 3, 4 meses ingresados y entonces generaban un vínculo emocional grande, ¿no? Y entonces, pues bueno, Julia a mí, una de las cosas que me ha enseñado con esas familias es saber en qué momento estaban de esa transición, de ese aceptar a ese hijo o esa hija con incertidumbre en cuanto a las secuelas que podrían tener en un futuro, pero sobre todo gestionar el hecho de que no era el hijo que ellos deseaban, porque estaban en una UCI por prematuridad, por algún síndrome, por alguna malformación, ¿no? Entonces, Julia me enseñó a identificar esas fases que son súper importantes, porque tú no puedes venir todos los días a decirle a una familia, se va a morir tu hijo, se va a morir tu hijo, se va a quedar con muchas secuelas, todos los días. Algún día tienes que venir y decirle, oye, mira, ha hecho un poquito de peso, jolín, qué bien está, qué guapo está, o simplemente decirle, qué tiempo hace hoy de mierda, ¿no? Y entonces, pues, me ha enseñado mucho a cómo tratar a las familias, qué decirle y quizá más importante, qué no decirle a las familias, porque lo he vivido en mis carnes, el hecho de cómo los profesionales no sabemos acercarnos a las familias. Pues yo creo que es un aprendizaje que no solo te sirve a ti, sino que a todas las familias con las que trabajas y te relaciones. Entonces, al final, Julia, te ha dado un aprendizaje que va a llegar lejos. Habría preferido aprenderlo de otra De otra manera, manera, lógicamente, totalmente. pero bueno, ahí está. Mm. Y ya para cerrar esta magnífica entrevista, te quería preguntar si tus hijos, Joaquín y Pablo, te escuchan dentro de 20 años o 30, ¿qué te gustaría que supieran de ti? A ver, em, madre mía, ¿qué me gustaría que supieran? Pues bueno, que no soy el gruñón que tienen todos los días en casa y que les echa broncas sin parar, ¿no? Porque espero que como niños sin discapacidad no den ningún problema y me olvido muchas veces que son niños. Pero sí que me gustaría que me vieran como, pues bueno, primero como un buen padre, que eso espero, y segundo como una persona que lucha por lo que cree que es justo, en este caso pues, para el colectivo de personas con discapacidad. Me gustaría, y lo pienso muchas veces a diario, que cogieran ese testigo de alguna manera y lo convirtieran en algo más grande de lo que ya ha podido hacer su padre. Estoy segura de que así será, porque al final lo que tú aprendes cuando eres pequeño y tus modelos son tus padres, entonces eso estará calando Sí, en sí, ellos. cala, cala. Pues muchísimas gracias por dedicarnos hoy este tiempo, a pesar de que ellos están en el biopark disfrutando del día. Gracias por haber detenido un momento tu vida para esta entrevista y, y nada, gracias también a Julia por el testimonio que nos deja a través de ti. Pues muchas gracias a vosotros por darnos voz.